En el pequeño mini documental que hicimos sobre Vincent Van Gogh, hablamos de algunos aspectos de su obra y su vida, pero la fama y el mito que existe en torno al que, al lado de Da Vinci, seguramente es el artista más famoso del mundo, que ojo, no el mejor, no cabe en un solo documental, ni en un solo libro o en un solo cuadro, y otro ángulo desde el cual podemos adentrarnos a su historia, es con el cine. No es la primera ni será la última vez que tengamos un filme sobre algún pintor. Ahí tenemos ya películas sobre Lautrec o sobre Modigliani, sin mencionar la película sobre la vida de Turner, entre otras. Así que un filme sobre la vida del artista más famoso era de esperar, o incluso una apuesta segura. De hecho, desde esta perspectiva, esto no es realmente un filme independiente o cine de arte como tal, en el sentido de que no estamos ante una película de 5 horas donde solo tenemos a dos personas hablando que nunca llegan a absolutamente nada. De hecho, ya hay un filme sobre la vida de Van Gogh previo a este. O mejor dicho, 4. Lust for Life, como la canción de Iggy Pop, del 56, Vincent y Theo, del 90, Van Gogh, del 91, y más recientemente, del 2010, Vincent Van Gogh, Pintando con Palabras, con el Doctor Strange haciendo de nuestro pintor pelirrojo. Y eso, descartando filmes que se quedan a medio camino entre una película y un documental. Entonces, ¿qué hace tan especial a esta película? Su elaboración, sin duda, el ser un cuadro vivo, en el sentido más literal de la palabra. Muchos lo sabían, desde que el proyecto se inició, las expectativas que despertó fueron altas, así que se siguió con bastante cuidado el desarrollo de este filme, y el resultado fue... bueno, intentaremos responder a esta pregunta en este video. Así que, después de esta larga introducción, hablemos sobre el filme. El proyecto tiene su génesis alrededor de 7 años atrás, cuando la polaca Dorota Kobiela, pintora y cineasta, buscaba una forma de integrar ambas pasiones en un solo proyecto. Y mientras leía el libro de cartas de Van Gogh, que recopila la correspondencia que el pintor sostuvo por años con su hermano, pensó que precisamente la historia de este artista podía fusionar un filme con la estética de sus pinturas. Después de lograr el financiamiento, Kobiela y su esposo se dieron a la búsqueda de pintores para llevar a cabo este monumental proyecto, reclutando a 125 artistas de todas partes del mundo, incluyendo a países de habla hispana como México, con la participación de Mayra Hernández, o España con Sara Calderón, entre muchos otros. Desde luego, todos los artistas que formaron parte del proyecto no solo debieron pasar por una serie de pruebas para ser seleccionados, sino poseer el perfil correcto y un estilo que pudiera moldarse a la obra de Van Gogh. Su primera prueba consistió en ver qué tan rápido y bien podían copiar la obra de Van Gogh por un lapso de 3 días. Los que sobrevivieron a esta prueba tuvieron que pasar a trabajar a la realización de algunas pequeñas secuencias, donde se fue seleccionando qué artistas encajaban mejor en qué parte del proceso según sus capacidades. Ya fuese que tuviese alguien mucho talento para pintar rostros y otro paisajes, y alguien más funcionara mejor en edificaciones. Esto les permitió distribuir el trabajo de una mejor forma y aprovechar todo el talento que tenían en sus manos. Después de esto, tuvieron unas semanas más de entrenamiento para acabar de adaptarse a su rol y trabajar el proceso de animación. Al finalizar esto, los 125 artistas fueron asignados a uno de los 3 diferentes estudios donde se realizó el trabajo, 2 en Polonia y un tercero en Atenas. Pero, ¿cómo fue el proceso de pintar esta película? Una vez terminado el guión, una buena parte de la cinta se filmó con actores reales. Cuando el metraje, que no llevó más de un mes filmar, fue terminado, este se sometió a la técnica de rotoscopiado, que consiste en calcar los fotogramas, para así conseguir momentos clave del filme y proceder a pintar el resto.
Precisamente, muchos de estos fotogramas se convirtieron en lo que se conoce como primer fotograma, que es con el que empieza cada escena y define a la misma, el dónde acontece, qué personajes aparecen y en general sirve de guía para el resto de fotogramas que se siguen. Por eso, estos fotogramas son los más importantes y son los que se llevan más tiempo de realizar. Algunos incluso llevaron a tomarse 3 días de elaboración. Y si 3 días no te parece mucho, considera que estamos hablando de un filme de más de 60.000 fotogramas. Por suerte, otros fotogramas solo llevaron de 20 minutos a un par de horas. El resto solo fue sentarse a pintar al óleo sobre el lienzo, intentando emular lo más posible el estilo mismo de Van Gogh por un par de años. Y llevar a edición todo este trabajo. Regresando a la pregunta inicial, ¿la película es buena? Pues bien, para responder a esta pregunta tendré que recurrir a mi opinión personal. Y lo primero y más evidente es que la cinta es hermosa. Realmente el tremendo trabajo de producción que lleva a sus espaldas se nota en cada segundo. Y el detalle y cuidado con que todo está plasmado es increíble. Ese solo hecho bien vale la pena ir a verla. En este sentido no me refiero únicamente a su énfasis en recrear diferentes obras del pintor, sino rasgos que podrían pasar un poco desapercibidos, como el énfasis que hacen en recrear los ángulos y perspectivas que usaba Van Gogh en sus cuadros, respetar su paleta de colores o hasta el contraste entre el campo y las urbes, pasando de colores totalmente apagados a amarillo y verde irradiando vida, como se apreciaba en sus cuadros. Otras cosas que realmente me sorprendieron fue la insinuación de transparencias, en este caso en el reflejo de una ventana del tren, y la fluidez y dinámica del agua en algunos momentos. Sobre todo, estos dos aspectos porque, en lo personal, pensé que siguiendo las reglas propias de la pintura de Van Gogh, esto no era posible. Y resulta que no solo lo es, sino que se ve muy bien. Sin entrar en detalles sobre su trama, también es muy bueno que no intenten idealizar tanto al artista, ni se queden con una sola perspectiva o versión de los hechos. Eso es algo que se agradece bastante en este caso. En contraste, los puntos negativos que podría señalar son que se toman ciertas licencias con algunos personajes y hechos que acontecen, dando por hecho algunas cosas que aún se debate si fueron o no verdad, y que cuando la cámara se desplaza con rapidez, el efecto mismo del pincelado convierte la toma en una mancha informe, cosa que se vuelve más molesta cuando esto ocurre en una toma nocturna, haciendo bastante evidente que donde más brilla ese acabado de pintura es en aquellas tomas donde nuestros personajes simplemente conversan tranquilamente en alguna habitación. Por último, y este punto puede ser un tanto ambivalente según a quien le pregunten, a lo largo del filme tenemos reproducidas muchas de las obras de Van Gogh. Algunas se incrustan de forma orgánica a la historia, pero otras se sienten forzadas, casi a manera de fanservice, para que la gente pueda gritar: ¡Hey, mira, esa toma es igual a este cuadro! Pero bueno, tal vez no a todos les molesta esto. De cualquier forma, estos son detalles mínimos que para nada opacan el resultado final. La película es, tan solo por su elaboración y detalle con que ha sido creada, una obra de arte en sí misma. Y si ni siquiera eres muy fan de Van Gogh, esta sigue siendo una excelente forma de recrearte la vista por hora y media. Pero, dicho lo anterior, entonces, ¿podemos reducir una película meramente a su apartado técnico-visual? Desde luego que no. Sino, el próximo video como este sería sobre Michael Bay o Zack Snyder. Pero este filme no solo cuenta con un apartado visual realmente hermoso y único, sino que hace dos cosas que a mi parecer le hacen brillar.
Por un lado, aborda al artista desde la distancia, alejándose de las pretensiones de meterse en su mente y recrearlo de forma exageradamente idealizada, escupiendo frases grandilocuentes cada que abre la boca, apostando más bien por el ángulo de un espectador, alguien ajeno a él, alguien incluso un poco distante que no lo idealiza, no lo ve como un genio, alguien mucho más próximo a nosotros. Y segundo, no da un veredicto final, con un suicidio poético ni con un homicidio perfectamente orquestado. Y eso es excelente porque nos entrega una versión más humana de un hombre que ha sido reducido a un mito. Ya para finalizar, quizás si tuviera que resumir la cinta en una sola palabra diría que es hermosa. Y no solo desde una perspectiva visual, lo cual es bastante obvio, sino en la forma en que está contada y la sensibilidad que tiene para con un tema que en el fondo es horrible, el suicidio o el homicidio de un hombre. Así que si pueden verla, háganlo, no se arrepentirá. Esta es una experiencia que se quedará con ustedes por mucho tiempo. Y ese solo hecho, en un cine actual que es tan volátil, es un gran logro. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.